En el curso Imagen-Movimiento, Imagen-Tiempo, Gilles Deleuze propone pensar distintos modos en los que, por un lado, ciertos principios lógicos han conformado los presupuestos en la historia de la filosofía que regulan las formas de la verdad de lo posible, es decir, de aquello que hace de contenido del pensamiento. Nos muestra cómo a partir de la modernidad se ha intentado demostrar la identidad entre la lógica y el desarrollo del pensamiento capaz de pensar efectivamente lo real. Pero esto supone haber establecido cómo es la relación entre lo real, lo existente y el pensamiento. Se trata del principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. Este último, nos dice, tiene la peculiaridad de ser el único desembarazado del verbo ser. Más bien discurre en el sentido de las alternancias, la alternativa. Citando a Deleuze, tengo el sentimiento, cuando veo las imágenes de Carl Theodor Dreyer, que eso alterna. No es un contraste del negro y del blanco que expresarían un combate entre la luz y las tinieblas. Es una alternancia que puede ser despiadada entre el blanco y el negro, como en un adoquinado, una baldosa blanca y una baldosa negra. La propuesta de Gilles Deleuze es desarrollar la siguiente fórmula, acorde al tercer principio. Pensar es elegir un modo de existencia de aquel que elige, mas aquello que hace posible elegir no se reduce a lo que por el pensamiento pasa, pues el pensamiento mismo se encuentra y se descubre a partir de una diversidad de ámbitos de expresión y de poderes diversos. Idea que bien podemos desarrollar con Nietzsche. En contraparte al pensamiento racionalista, que funda su identidad con estos principios lógicos, Nietzsche vislumbra otros modos de vivir y de pensar, partiendo de la afirmación y la experimentación de fuerzas que son deseos, quereres, voluntades, pero en el sentido de constituir multiplicidades. En Así habló Zaratustra, Zaratustra no da órdenes a la vida, escucha y espera, desciende por el más profundo de los abismos, siente hasta el más oscuro de los silencios, hasta caer del tiempo y develar diversos modos de ser del hombre. Zaratustra no se aísla, vive la más fecunda de las soledades, vive su pensar y su palabra tan intensa, tan precisa. Zaratustra da cuenta implacable de aquellas fuerzas reactivas y sentidos inconscientes que dominan a los hombres de su tiempo, fuerzas ocultas, enterradas, olvidadas, de las que emergen tesoros y ruinas, fuerzas reactivas como el resentimiento, la culpa, la tristeza. Mas los núcleos de estas fuerzas son ciegos e indiferenciados, o nos enceguece el temor al presentir lo indefinido. Así los demonios de Zaratustra responden. ¿Cómo sentir que vemos y que pensamos con todo el cuerpo, entre y por sus diferencias vivas, irreductible a lo que comúnmente o habitualmente experimentamos conscientemente? Diferencia que es sí mismo. ¿Cómo desplegar la multiplicidad de pensar si no transgredimos nuestros sentidos? ¿Cómo transgredir los anclajes del sujeto dividido, fruto de creernos tan solo al amparo del principio de identidad, subordinando todo devenir al principio de no contradicción? En contraparte, no es la gran razón, el sí mismo del que habla Nietzsche, la pequeña razón que es en identidad con el pensamiento discursivo. Citando a Nietzsche, instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío, al que llamas espíritu, un pequeño instrumento y un pequeño juguete para tu gran razón. El sí mismo escucha siempre y busca siempre, compara, subyuga, conquista, destruye. El sí mismo domina y es también el dominador del yo. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encontrará un soberano poderoso, un sabio desconocido, llámese sí mismo. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría.
¿Y quién sabe para qué necesita tu cuerpo precisamente tu mejor sabiduría? Él sí mismo dice al yo, siente dolor aquí, y el yo sufre y reflexiona sobre cómo dejar de sufrir, y justo para ello debe pensar. Él sí mismo dice al yo, siente placer aquí, y el yo se alegra y reflexiona sobre cómo seguir gozando a menudo, y justo para ello debe pensar. A los despreciadores del cuerpo quiero decirles una palabra: su despreciar constituye su apreciar. ¿Qué es lo que creó el apreciar y el despreciar y el valor y la voluntad? El sí mismo creador se creó para sí el apreciar y el despreciar, se creó para sí el placer y el dolor. El cuerpo creador se creó para sí el espíritu como una mano de su voluntad. Incluso en vuestra tontería y en vuestro desprecio, despreciadores del cuerpo, servís a vuestro sí mismo. Yo os digo, también vuestro sí mismo quiere morir y se aparta de la vida. Ya no es capaz de hacer lo que más quiere, crear por encima de sí. Eso es lo que más quiere, ese es todo su ardiente deseo. Para hacer esto, sin embargo, ya es demasiado tarde para él. Por ello vuestro sí mismo quiere hundirse en su ocaso, despreciadores del cuerpo. Hundirse en su ocaso quiere vuestro sí mismo, y por ello os convertís vosotros en despreciadores del cuerpo, pues ya no sois capaces de crear por encima de vosotros. ¿Acaso mueren y se desgastan nuestras pasiones, nuestros impulsos? ¿Cómo nos volvemos incapaces de crear por encima de nosotros mismos? Cuando decaen nuestros impulsos, sucede que nuestros proyectos se convierten en anzuelos, en laberintos sin salida, derivando hacia un profundo tedio o desprecio por las cosas y la vida misma, quedando reducido el ser a lo definido, lo luminoso. Quedamos apegados a nuestros más preciados objetos, objetivos o proyectos, y, entre más desgastados, tendremos a pensar: ¿para qué? Si todo es igual, todo da lo mismo. Mas si pensar es elegir un modo de existencia de aquel que elige, entonces, aun si no lo sabemos, nuestros modos de elección son irreductibles a los objetos. ¿Cómo es que ignoro que el tema de mi elección no se debate entre términos objetivos que requieran justificarse? Los demonios responden a Zaratustra: los impulsos no requieren justificación. Como acontecimientos de superficie irrumpen. Ven y da cuenta de los acontecimientos de superficie, donde el querer irrumpe, donde el deseo irrumpe, donde la multiplicidad de sentir se despliega maleable, esbozando paisajes, trazando signos de todos tipos, capaces incluso de desterritorializar aquello que crees son las cosas, los deseos. Citando a Proust a través de Deleuze: cuando me digo enamorado, sintiéndome casi enamorado, es que voy a elegir entre Albertine y Andrea. ¿Dónde está la elección? ¿Yo qué habré elegido? De hecho, no es entre Albertine y Andrea que yo elijo. Cuando yo hubiera elegido, el porvenir me lo enseña que he elegido algo distinto entre Albertine y Andrea. Yo elegía entre el modo de existencia que tendría si amara a Albertine, si eligiera a Albertine, y el modo de existencia que tendría en mi imaginación si eligiera a Andrea. Yo elegía no entre dos términos llamados objetivos, elegía entre dos modos de existencia míos. Presentía, sabía que Albertine no me daría el mismo modo de existencia que Andrea. Albertine es quien podía volverlo celoso, y Proust buscaba eso. No podía estar enamorado sin estar celoso. Lo que quería es estar celoso, el amor subrogado a los celos. Si pensar es elegir un modo de existencia de aquel que elige, cabe precisar que un modo no es lo mismo que un fin. La finalidad puede ser signo de la multiplicidad del sentido, que es justo la unión entre fuerza y palabra, imaginación y fuerza. La manifestación bienaventurada o no
de múltiples fuerzas, voluntades, deseos, afirmados o impuestos, haciendo posible conflictos y choques. Y en ese sentido, como lo afirma Gilles Deleuze, el deseo se puede describir más como una fábrica que como un teatro. El deseo es producción de flujos que serán codificados. Así, también es cierto que la experiencia medianamente consciente que del deseo se tenga se produce a su vez desde el mundo. Será también codificado. Así nuestros modos de existencia, abriendo entre multiplicidades de paisajes, algunos ya existentes, otros más por emerger o ser creados, pero poseen una sola cara de flujos infinitamente territorializables, el cuerpo o cuerpos sin órganos. Flujos de tierra corporizándose, conformando sedimentaciones variables, en constante movimiento, algunos visibles, otros no tanto, flujos codificados o aún por codificar. Vivimos un tiempo presente que es ya pasado y futuro, y otra forma del tiempo, el devenir. De ahí que más que tener un cuerpo, más que solo ser un cuerpo, nos corporeizamos a cada aliento vital. Por lo anterior, no será lo mismo un modo que un estado existencial, pues los estados existenciales quedan dominados por la primer forma de tiempo, renunciando al devenir. En otras palabras, renunciando a singularizarse. Un estado existencial estará condicionado por puntos de subjetivación, como los llama Deleuze, determinados, que operan como anclajes haciendo encallar las barcas, bajo el supuesto de así son las cosas, por lo que así seguirán siendo. Así me tocó vivir, así soy yo. Se trata de los puntos en los que ha quedado fija la conciencia de sí. En la película El precio del éxito de Woody Allen se presenta un estado existencial consumido por el apremio, el apuro y la necesidad del éxito que, sin saberlo, se quiere frustrado, siempre acompañado de alguna mujer desencantada, castrante y misógina. En la película de Woody Allen llamada Selig es un personaje muy peculiar. Él encarna a un hombre cuya constante es la de ser radicalmente lo determinable. Nos dice el narrador, determinado a vivir una existencia inexistente. Sin embargo, puede, sin saber cómo lo hace, simular una infinidad de existencias posibles. Esto es así porque su mayor defensa, su defensa contra la vida, consiste en ausentarse, en no ejercer una voluntad propia. No quiere ser amenazante a nadie, cree que es débil. Entonces se ausenta de sí mismo y a sí mismo. Y así él mismo se vuelve invisible. Simplemente no resiste, no ejerce ningún tipo de resistencia. Deja que otras fuerzas lo habiten y él simplemente las refleja, las simula, las imita, pero viéndose llevado a ello. En contraparte, el poema de Los Amorosos de Jaime Sabines, de una manera muy bella, nos da a pensar un cierto modo existencial, existencia sostenida en la búsqueda del amor. Nos lleva a imaginar la multiplicidad de amar a través de la palabra y diferentes modos de la afirmación y de la negación de la vida misma. Así, una vez echado a andar un modo o un estado existencial, constituye un monto de fuerza afirmándose. Afirmación que, como muestra Nietzsche, puede ser activa o puede ser reactiva. En cualquier caso, nuestras elecciones emergen entre campos de fuerzas variables, que una vez afirmándolos uno, constituyen montos de fuerza queriéndose, como una apuesta de vida, que incluso podría ser olvidada, conscientemente olvidada, sin por ello dejar de hacer sentir sus efectos inconscientes. Además, en uno mismo convergen múltiples modos de existencias, y pensar es excederse por el ámbito de lo posible. Las voluntades manifiestas en estos modos de existencia pudiendo abrir y formar múltiples caminos, siendo ellos mismos palabra, visión posible, clara o en tinieblas,
bien pueden no manifestarse plenas de no dar cuenta del acontecer de múltiples fuerzas y el pensar como una multiplicidad que es el cuerpo, y el cuerpo siempre es el cuerpo presente o ausente, así como también es el cuerpo del devenir con sus múltiples resistencias. El cuerpo nunca es un islote, a no ser que abortemos el sentido de las fuerzas más ricas de este mundo y de la vida que lo nutre, pero que también lo desafía. Entonces, ¿qué implica decir, así son las cosas, cuando de mi existencia se trata? Tal vez implique el olvido de los modos de existencia que había sembrado, que elijo, sin dar cuenta ya de las voluntades implicadas a cada instante. Pues es cierto que somos habitados y que expresamos voluntades también ajenas. Es cierto que somos pensados y poseídos al elegir y ser sujetos de repliegue de las fuerzas que somos, dejando al cuerpo ser solo nicho de otros pájaros. Lo que Nietzsche nos propone es revivir al sembrador más cercano al silencio, a la música, que al imperativo y a los discursos. Todo estado de existencia contiene algo que escapa, que siempre escapa al pensamiento, algo de naturaleza intensiva, movediza, enraizado al cuerpo, que emerge en el cuerpo, que es el cuerpo. Citando a Nietzsche, no busco el placer en la certidumbre, sino en la incertidumbre. En vez de causas y efectos, creación continua, no en la voluntad de conservarse, sino de dominar. No más esta humilde locución, todo es subjetivo, sino esta afirmación, todo es también obra nuestra, estamos orgullosos de ello. Vosotros, hombres superiores, ¿qué os parece? ¿Soy un adivino, un soñador, un borracho, un intérprete de sueños, una campana de medianoche, una gota de rocío, un vapor y perfume de la eternidad? ¿No lo oís? ¿No lo oléis? En este instante se ha vuelto perfecto mi mundo. La medianoche es también mediodía, el dolor es también placer, la maldición es también bendición, la noche es también sol. Idos o aprendéis, un sabio es también un necio. ¿Habéis dicho sí alguna vez a un solo placer? Oh amigos míos, entonces dijiste sí también a todo el dolor. Todas las cosas están encadenadas, trabadas, enamoradas.